para facilitar el proceso de aprendizaje, ¿ya? En definitiva, creo que he hecho todo lo que tengo que hacer de manera habitual. Camila Ruiz ya puede grabar y Romina Cabrera también, ¿ya? Tal como les contaba, hoy día toca o corresponde dentro de la asignatura uno de los capítulos más relevantes de lo que tiene relación con la asignatura de traumatología, de neurología, perdón, ¿ya? Y que tiene que ver con los accidentes vasculares encefálicos, ¿ya? Y que desde el punto de vista de la terapia ocupacional tiene una relevancia significativa, ¿ya? Porque es un conjunto de patologías que significan una gran cantidad de personas secueladas, ya que requieren de cierta manera servicios de rehabilitación y servicios, por supuesto, de terapia ocupacional, donde estamos incluidos nosotros, ¿ya? Recordarles que sigue siendo relevante, ya, todo lo que han visto asociado especialmente a neurobiología y neuroanatomía, que tiene que ver con estructura a nivel cerebral, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos visto en este semestre, yo creo que todavía hay cosas que zanjar, ya hay conocimientos que todavía hay que profundizar un poco más para poder entender la neurobiología de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central, ¿ya? La semana pasada ya vimos ciertas lesiones características de clínicas, ¿cierto? De lesión de primera y segunda motoneurona, ¿ya? Y cuando hablamos de lesiones asociadas a un accidente cerebrovascular, ¿ya? Accidente vascular encefálico o ictus cerebral o infarto cerebral, ya hacemos referencia a lo mismo, ¿ya? Y que localizándonos anatómicamente debiésemos de encontrar sintomatología asociada a, entre otras cosas, ¿cierto? A lesión de primera motoneurona, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la sintomatología, en los accidentes cerebrovasculares no van a pillar síntomas que estén asociados a lesiones de segunda motoneurona como debilidad muscular, alteraciones en algunos reflejos, hipotonía, ya, o clonus. ¿De acuerdo? Están llegando sus últimas compañeras entonces. La semana pasada, si no me equivoco, subí material a CBDU-PMD que viene a complementar lo que hemos hablado, ¿ya? Y ya en los próximos días, creo que en un par de semanitas más, ya corresponde la primera evaluación de esta asignatura, ¿ok? Lo que voy a hacer a continuación es compartir pantalla para que puedan ver la presentación respectiva, ¿ok? Bien, tal como les contaba, ¿cierto? Hoy día corresponde a una de las grandes familias dentro de la neurología que tiene relación con la enfermedad vascular encefálica, ¿ya? Um, y en este sentido es relevante recordar algunas cosas, especialmente que tienen relación con la vascularización del sistema nervioso central y específicamente el encéfalo, ya que como recordarán tiene dos arterias importantes, ¿cierto? Que le van a entregar la irrigación, ya a nivel encefálico, ya, y que una va a estar dada por la arteria carótida interna, ¿cierto? Que es la que está representada en esta imagen, ¿ya? ¿De acuerdo? Y está representada por la arteria basilar, ¿cierto? Que está conformada por la arteria vertebral, tanto izquierda como derecha, y que tienen su origen en la arteria subclavia, ¿ya? En algunas personas existen algunas variaciones, sin embargo, en este modelo ya se representa que es como lo más común, ¿ya? La arteria carótida interna, recuerden que tiene su origen de la arteria carótida común, ya que viene del tronco braquiocerebral o en algunos casos también del arco aórtico directamente, ¿ya? ¿De acuerdo? La arteria se ve graficado también acá, carótida interna, ¿cierto? Básicamente es responsable de la irrigación sanguínea de la porción anterior del encéfalo que tiene relación con el lóbulo frontal, parietal y temporal, ¿ya? En tanto que la circulación posterior del cerebro está representada por la arteria basilar
y las arterias vertebrales respectivamente, que van a entregar irrigación principalmente a tronco encefálico, ya cerebelo y el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? En la imagen también logran ver ya aquellas figuras ya que ustedes ya recordarán que corresponde al polígono de Willis, ya que está representado por la arteria cerebral anterior, ¿cierto? La arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior y la arteria basilar. ¿Ya? A esto se agrega la arteria comunicante anterior, ¿ya? Y las arterias comunicantes posteriores que están graficadas acá, ¿ya? Este sistema representa un sistema importante que lo que hace asegura el flujo sanguíneo en algunas regiones cuando puede ocurrir alguna obstrucción del sistema circulatorio. Recordarle además que la principal función de este sistema, ¿cierto?, tiene que ver con el transporte de oxígeno y nutrientes para el sistema nervioso central, particularmente el encéfalo, que si bien significan el 3% del peso estimado del peso corporal de las personas, representa el 20% del consumo de oxígeno, que es parte del metabolismo basal y de energía, ¿ya? Entonces, una estructura particularmente con un peso no muy significativo, pero que significa un gran gasto energético y metabólico para todas las personas, que está descrito en la literatura bordeando el 20%, ¿de acuerdo? Ahora, en la medida en que las personas realicen alguna actividad, eso va a significar que aquellas regiones cerebrales tengan una mayor actividad metabólica, con ello un mayor consumo de oxígeno y de nutrientes respectivamente, ¿de acuerdo? En general, y llevando un poco a contextualizar lo que tiene que ver con los contenidos de hoy día, ¿cierto? Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre, ¿cierto?, para el cerebro, y que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes respectivamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en este sentido, un accidente cerebrovascular, un ictus, ya se define como algún déficit neurológico focal de origen vascular, como ven acá, que tiene que ser necesariamente de origen vascular y que va a durar más de 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido es necesario recordar que hay regiones cerebrales que tienen una función específica, ¿ya? Tanto a nivel cortical como subcortical, y cuando ocurre una alteración, una disminución en el flujo sanguíneo por las diferentes causas que vamos a ver, lo que debiésemos esperar encontrar tiene que ver con alteraciones en las funciones específicas de esa región, ¿ya? Y cuando hay un accidente vascular encefálico, que significa una hemorragia mucho mayor o una isquemia mucho mayor, probablemente uno esperaría encontrar alteraciones mucho más generales, ¿ya? Y no tan focales en las personas en general, ¿ya? En definitiva, ¿cierto? Y recapitulando, vamos a entender todos que un accidente vascular a nivel cerebral se debe a una disminución en el flujo sanguíneo, ¿cierto?, que transporta oxígeno y nutrientes para el cerebro, y que va a provocar algún tipo de déficit focal que va a superar las 24 horas de duración. Algunos datos respecto del perfil epidemiológico en Chile, ¿ya? Entender que el accidente cerebrovascular es la primera causa de muerte en Chile, ¿ya? Y algunas estimaciones que refiere el Ministerio de Salud en la última guía clínica GES, ¿ya?, de accidente cerebrovascular, habla de 24.964 casos nuevos aproximadamente por año, ¿ya? Y esto significa, en definitiva, que en Chile prácticamente cada 20 minutos una persona sufre un accidente cerebrovascular, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de datos epidemiológicos, no tan solo es relevante considerar que es la primera causa de muerte en Chile, sino que es relevante también considerar que es la primera causa, ya, la primera causa a la hora de generar discapacidad en las personas, ¿ya? Y en este sentido, lo que genera como consecuencia de los déficits neurológicos, dificultades motoras en el lenguaje o de tipo cognitivas particularmente, ¿ya? Profe, no sé si Sí, lo dijo, pero adelante. ¿qué es SB? ¿Qué significa?
Accidente cerebrovascular, es la abreviación. Pero dice, O enfermedad cerebrovascular también. ya. ¿Ya? Gracias. Es lo mismo, sí. Lo van a encontrar también en la literatura como AVE, ¿ya? Y que hace referencia a lo mismo, ¿ya? Es la abreviatura. Gracias por la consulta. Bueno, Continuamos nuevamente, ¿cierto? En general se reconocen como dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno tiene que ver con lo isquémico y el otro grupo importante tiene que ver con lo hemorrágico, ¿ya? Desde el punto de vista estadístico se dice que el isquémico representa solo el 80% de los casos, ¿ya? Sin embargo, en la guía clínica GED del año 2013 habla de un estimado de un 85% de los casos, ¿ya? Y que corresponden a mecanismos fisiopatológicos diferentes a nivel cerebral, ¿ya? De esto, ¿ya? Desde el punto de vista de la rehabilitación, quienes tienen mejor pronóstico son los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, ¿ya? Por fortuna, en tanto que una diferencia significativa representan los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico que tienen un pronóstico desde lo funcional mucho menos favorable, ¿de acuerdo? Dentro de la clasificación de los accidentes cerebrovasculares, los isquémicos, ¿cierto? Se define como cuando se obstruye un vaso sanguíneo que irriga el cerebro, ¿ya? Por un coágulo de sangre, ¿ya? Y en este sentido hay dos grupos importantes de accidentes cerebrovascular isquémicos. Uno tiene que ver con los trombóticos, ¿cierto? Donde se produce un trombo, ¿ya? En alguna de las arterias cercanas al cerebro, ¿ya? Que finalmente obstruye el flujo sanguíneo para esta zona, ¿de acuerdo? Y pasemos a esto. Por contraparte, están los accidentes cerebrovasculares de tipo embólicos, que lo que se produce son pequeños émbolos, ¿cierto? Que son deposiciones de materia grasa, ¿cierto? Que se acumulan en las paredes arteriales que se forman en otra región que no es el cerebro y que comienzan a viajar y se alojan en pequeños en vasos sanguíneos de menor calibre, ¿ya? Y eso hace que se obstruya alguna región específica, alguna arteria específica, alterando el flujo sanguíneo en esa región cortical que ya no va a recibir tanta sangre, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a resumir, los trombóticos se forma un trombo, ¿cierto? En la región, en un vaso sanguíneo cercano al cerebro, y lo isquémico de tipo embólico, donde se forma un émbolo, ¿cierto? Que viene de una región lejana al cerebro y que se aloja en algún vaso sanguíneo de menor calibre, ¿ya? Destaco esta imagen que tiene que ver con la arteriosclerosis, ¿cierto? Que en general se habla mucho sobre esto, pero no siempre se logra entender, ¿ya? Y la arteriosclerosis no es otra cosa más que la deposición de materia grasa en las paredes de las arterias, como se ve aquí, ¿ya? Que en comparación con la imagen superior disminuyen el volumen y el lumen arterial para el desplazamiento del flujo sanguíneo, ¿ya? Y eso lo que va provocando es un pequeño déficit de las funciones cerebrales que finalmente reciben menos aportes sanguíneos, ¿ya? Y que se asocian mucho a demencias de tipo vasculares, ¿ya? Especialmente lo que estoy demostrando en las imágenes, ¿ya? En la imagen inferior también se puede ver cómo esta región de la arteria tiene una obstrucción en esta zona, producto de las disposiciones de materia grasa que se ve representada de color amarillo. profe, entonces cuando es una isquemia, es solamente cuando hay, o sea, un accidente cerebrovascular es solamente cuando hay una obstrucción, ¿cierto? No siempre, ya, no O cuando hay siempre. una hemorragia. Cuando hay una hemorragia también corresponde a un accidente vascular, ¿ya? Y cuando ¿De hay acuerdo? una Ahora, disminución del pasar de la sangre por las arterias, eso no cuenta como accidente cerebrovascular. sí, es un accidente vascular de tipo isquémico, ¿ya? O sea, ¿De la acuerdo? aterosclerosis también sería un accidente. No, no es un accidente vascular, ¿ya?
porque la aterosclerosis es progresiva, ¿ya? Ajá. Y los accidentes vasculares son agudos, ¿ya? Ahora, si se desprende una capa de grasa de esta arteria, se desplaza y obstruye la arteria, eso sería un accidente vascular, ¿ya? Ajá. ¿De acuerdo? Con agudo usted se refiere, sí, con agudo usted se refiere a repentino. Repentino, exacto. Ah, ya. ¿Ya? Pero la Gracias, profe. arteriosclerosis, no, perfecto, gracias a ti por la pregunta. La arteriosclerosis, la materia grasa se va acumulando poco a poco en las paredes arteriales sin que las personas se den cuenta, ya no provoca como gran sintomatología. Pero un accidente cerebrovascular donde esta capa de materia grasa se desprenda y obstruya completamente el vaso sanguíneo, eso sí, es muy probable que provoque sintomatología en las personas, ¿ya? Y eso corresponde a un accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces, la arteriosclerosis es un factor de riesgo para la ocurrencia de un accidente cerebrovascular. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto, ¿no? Bien. Yo les dije que, por definición, un accidente cerebrovascular, los síntomas focales que va a presentar una persona o que va a tener deben de durar sobre 24 horas, ¿ya? Y existen los que se conocen como accidentes isquémicos transitorios, ¿ya? Donde las personas tienen pequeñas isquemias a nivel cerebral, pero los síntomas que tienen desaparecen antes de 24 horas, ¿ya? Es decir, no dejan ningún tipo de secuelas, ¿ya? Pero la gran particularidad es que este tipo de accidente vascular isquémico transitorio, la gran mayoría de los casos, es la antesala de un accidente vascular de mucho más complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que tienen muchas veces un accidente vascular isquémico hemorrágico previamente han tenido crisis isquémicas transitorias, ¿ya? Pero no se le da importancia, ¿ya? Ahora, particularmente se dice que el 90% de los accidentes vasculares encefálicos se pueden prevenir, ¿ya? Y eso significa, por supuesto, conocer bien los factores de riesgo que pueden desencadenar un accidente vascular encefálico, que es lo que vamos a ver también dentro de esta tarde, ¿ya? Y en general, los accidentes isquémicos transitorios o crisis isquémicas transitorias, ¿ya? Duran menos de 24 horas, ¿cierto? Y la sintomatología característica tiene que ver con debilidad motora, las personas sienten esta sensación de pesadez, ¿cierto? De un miembro superior o inferior, y déficit sensitivo, ¿ya? O muchas veces ceguera en un ojo, ¿ya? O también cuando son de la región más posterior, tienen sintomatología asociada a diplopía, donde ven doble, o síntomas atáxicos, o alteraciones de la memoria como amnesia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la antesala generalmente de un accidente vascular encefálico de mayor complejidad. Otro concepto importante tiene que ver con los infartos lacunares, ¿ya? Por ejemplo, si hay un accidente vascular encefálico de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Sin duda que por el volumen del vaso sanguíneo, ¿ya? Las personas van a tener sintomatología muy importante, ¿ya? Sin embargo, infartos lacunares son pequeños infartos a nivel cerebral, ¿ya? Es decir, hay una isquemia, ¿cierto? En algunas arterias chiquititas, ¿ya? Que provoca síntomas bastante específicos y focales, ¿ya? ¿De acuerdo? Como por ejemplo, un síntoma motor puro, una hemiparesia táxica pura, torpeza en la mano puro y disarte, ¿ya? Es decir, no hay un compromiso tan grande de funciones generales, ¿ya? Entonces, infartos chiquititos es lo que muchas veces se producen en las personas que consumen drogas de tipo excitantes como anfetaminas, cocaína, éxtasis, o que consumen este tipo de drogas y las mezclan con otras más.
Y la otra gran familia tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde lisa y llanamente se rompe un vaso sanguíneo y la sangre del vaso sanguíneo logra invadir el parénquima cerebral o el espacio subaracnoideo, ¿ya? Dentro del accidente cerebrovascular hemorrágico se clasifican en dos grandes categorías, una hemorragia intracerebral, ¿ya? Y una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Porque en ambas regiones está representada o está dada la irrigación del cerebro mediante el sistema que él estaba contando. Y bueno, las imágenes, aquí se las faltó. Las imágenes pueden ver, por ejemplo, una hemorragia, como se ve en esta imagen, un aumento de volumen importante, que si uno lo compara con el hemisferio contralateral no está. Y en esta otra imagen también se ve cómo se produce un derrame de sangre en el parénquima cerebral que se ve graficada con esta zona un poco más oscura que estoy agrandando en la pantalla. Desde el punto de vista funcional, esto tiene mucho peor pronóstico que un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿ya? Este tipo de patología, tanto los isquémicos como los hemorrágicos, se dan en mayor medida, ¿ya? O un factor de riesgo importante tiene que ver con la edad de las personas, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en tanto que en la población adolescente o joven, está muy asociado muchas veces al consumo de drogas, especialmente los infartos como lacunares, ¿ya? Drogas como anfetamina, éxtasis y cocaína, ¿ya? Y esto lo dejé así porque es el tema que yo los voy a invitar a profundizar ustedes, ¿ya? He sacado el contenido de esta diapo para que ustedes puedan investigar y averiguar particularmente sobre esta condición, ¿de acuerdo? Me faltó esto, ¿ya? Lo que ven en la imagen, ¿ya? Eso gordito acá corresponde a un engrosamiento de la pared arterial, ¿ya? Que generalmente se produce en las bifurcaciones de las arterias porque ahí la pared arterial tiene un volumen mucho menos grueso, digamos, ¿ya? Y eso significa que a veces se forman estas pequeñas regiones, ¿ya? Como pequeñas pelotitas, ¿ya? Y eso corresponde a un aneurisma, ¿ya? Y la verdad es que muchas personas lo pueden tener, pero no representan, no significan una sintomatología hasta que se rompe, ¿ya? Y pasa esto, que el flujo sanguíneo comienza a invadir la región donde finalmente tiene que llevar el aporte de nutrientes y de oxígeno, ¿ya? Y que se ve representada en esta imagen. Entonces, esto es un aneurisma, ¿ya? No genera, es probable que alguno de nosotros los tenga ya, pero no genera sintomatología hasta que finalmente se rompa, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas de eso? Esto es básicamente congénito, viene del nacimiento, ¿ya? Ah, Sí, viene básicamente congénito. ¿no es hereditario? Sí, tiene un componente hereditario importante ya, pero no se producen, por ejemplo, o sea, tú traes esto al nacer, ¿ya? Pero es muy difícil poder pesquisarlo porque no provoca sintomatología, ¿ya? Hasta que finalmente se rompe y ahí se produce una hemorragia cerebral, ¿ya? Y el 85% de los casos se produce en alguna de las ramas de la arteria carótida interna, ¿ya? Que recordarles que es parte y es responsable de la irrigación de la porción anterior del encéfalo, básicamente lóbulo frontal, temporal y la parte anterior del lóbulo parietal. ¿Con Uh-huh. pruebas imagenológicas no se alcanza a ver? ¿O sí? Sí, sí, lo alcanzan a ver ya, pero la verdad es que nadie se hace un examen imagenológico del cerebro si no tiene síntomas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, si no pasa eso, es difícil. ¿Y cuál sería el Salir. mejor para este tipo para los aneurismas? ¿Perdón? Así como resonancia magnética, ¿o cuál sería mejor? En algunos casos utilizan unos medios de contraste,
¿ya? O a veces una geografía, ya que es lo que se muestra acá arriba, que tiene un medio de contraste, ¿se da cuenta? ¿Ya? Entonces, depende muchas veces de los equipos con los que cuenten en los hospitales o en las clínicas. Ya, gracias, profe. Algunos síntomas que son parte o que se consideran como alarma relevante frente a un posible accidente vascular tiene que ver con una debilidad repentina o una parálisis del lado del cuerpo, ya, de la cara, de una pierna o de un brazo, ya. Pérdida repentina de sensibilidad, yo creo que si uno hace un poco de memoria es muy probable que en algún momento de su vida ya pueden haber escuchado a alguien relatar algo de este tipo, ya, y que en definitiva corresponde a las primeras horas de haber ocurrido un accidente vascular. Dificultad repentina para el habla, ya recuerden que hace un par de semanas hablamos de la afasia y de los diferentes tipos que habían, ya, y los accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Pueden tener relación con las afasias cuando se ve obstruido el flujo sanguíneo de la arteria que es responsable de irrigar específicamente esa zona, ¿ya? Confusión repentina, especialmente cuando hay accidentes cerebrovasculares que son responsables de la irrigación del lóbulo frontal, ¿ya? O del tronco encefálico, que tiene que ver con funciones más básicas, ¿ok? Alteración de la visión también, ya que tiene que ver con obstrucciones a veces del par craneal, particularmente, ¿ya? O pérdida de equilibrio, mareo o alteraciones en la coordinación. También son parte de los síntomas más comunes que se dan frente a un accidente vascular encefálico. Y aquí le traje esto, pues, ¿ya? Es importante que en la etapa en la cual están ustedes le den una mirada a estos dos documentos que tienen que ver con la guía clínica de ambos accidentes vasculares encefálicos que están garantizadas por patología GES, ¿ya? Que entrega algunos datos relevantes para poder entender la magnitud del problema, ¿ya? Y qué es lo que tienen garantizado estas personas hoy en día en Chile en el actual sistema de salud público, ¿ya? La hemorragia subaracnoidea ya se incluyó en la guía clínica GES del 2007 ya. Ahora, es probable que se haya hecho una actualización porque cada 10 años se actualiza, entonces debe de haber alguna que deba ser de 2018, 2020 ya, así que lo invito a actualizarla. Y esta sí es la del isquémico, que es del año 2003, ¿ya? Y que de cierta manera viene a ordenar la terapéutica y el abordaje para las personas con estos cuadros clínicos, y que por supuesto viene a orientar a todos quienes nos dedicamos a, a tratar personas con esta condición. ¿Cuánto menos? Aquí es harto. Vamos, factores de riesgo ya. Ahora, factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, ya tienen que ver primero con el estilo de vida, ¿cierto? Sobrepeso, la obesidad, son factores relevantes, sobre todo para los accidentes cerebrovasculares de tipo más isquémico, ¿ya? La inactividad física, el consumo elevado de alcohol también, ¿ya? A pesar de que este tema, cuando uno habla de consumo de alcohol, desde lo que tiene que ver con salud se reconoce como un elemento importante ya para la ocurrencia de este tipo de patologías. Sin embargo, hay literatura que viene un poco a desmentir, entonces no está muy claro la relación entre el consumo de alcohol y la ocurrencia de accidente vascular encefálico, ¿ya? Así que cuando alguno de ustedes vaya a la literatura más dura y averigüe este tema, es muy probable que pueden, sobre todo si hay literatura más actualizada, puede encontrarse con que salga referido a lo que le estoy contando, ¿de acuerdo? Y el consumo de drogas ilegales, especialmente los estimulantes, ¿ya? Drogas blandas, como marihuana o estimulantes en general, no tienen relación con la ocurrencia de accidente cerebrovascular, pero sí particularmente las drogas que provocan una estimulación del sistema nervioso central. Y factores de riesgo asociados a condición médica de las personas, ¿cierto? Hipertensión arterial, el consumo del tabaquismo prolongado, ¿cierto?
los niveles de colesterol alto, patología de tipo diabética. Se reconoce también la apnea obstructiva del sueño. Esto no desconozco por qué es un factor de riesgo, así que lo invito a poder profundizar. Y por supuesto enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, defectos cardíacos, malformaciones, ¿cierto? Y alteraciones en el ciclo cardíaco normal. Y un factor relevante también es cuando hay antecedentes personales o familiares de accidentes cerebrovasculares previos, ya, porque eso aumenta la probabilidad de manera significativa de que esa persona pudiese tener nuevamente un accidente cerebrovascular. Otros factores de riesgo asociados, la edad de las personas, sobre 55 años se comienza a elevar la curva y ya son los 65 se dispara de una manera abismante, ¿ya? Las personas de raza afroamericanos, ¿cierto?, tienen un riesgo mayor de sufrir un accidente cerebrovascular y los hombres también tienen una probabilidad mucho mayor de tener un accidente vascular, especialmente asociado al estilo de vida, ¿cierto? Algunas pastillas o tratamientos anticonceptivos también ya se asocia a esto, especialmente cuando se ven las personas consumen alcohol, ¿ya? Entonces, no todas, por supuesto, pero actualmente hay algunos tratamientos anticonceptivos que han demostrado cierta relación con la ocurrencia de algunos accidentes cerebrovasculares, pero particularmente se hace mucho más probable, ¿cierto?, cuando las personas ingieren además drogas estimulantes, ¿de acuerdo? Profe, tengo una ¿Sí? pregunta. Uh-huh. Lo que pasa es que me causó curiosidad porque en la parte donde dice raza, ¿por qué sucede eso? Sí, la verdad es que lo desconozco ya, pero cuando hablamos de raza ya, estos estudios refieren a que en las poblaciones afroamericanas ya hay se presenta una probabilidad mucho más mayor. Entonces, y eso probablemente tenga que ver con temas genéticos de las personas, ¿ya? Gracias, profe. Sí, básicamente asociado a condición genética, ¿ya? Puede ser una predisposición, ¿ya? Como muchas veces pasa en este tipo de patologías. Respecto de las manifestaciones clínicas, ya, las principales secuelas que pueden dejar este tipo de accidente vascular son alteraciones que se dividen en conductuales, ¿cierto? Alteraciones del trastorno del estado de ánimo, ¿cierto? Principalmente alteraciones en la percepción, ¿ya? Alteraciones de tipo sensitiva, cognitivas, ¿ya? Y alteraciones motoras, ¿ya? Y particularmente desde la terapéutica se requiere o se recomienda un abordaje multidisciplinario, ¿ya?, para el proceso de rehabilitación de las personas, ¿ya? Le voy a contar algo que es relevante, ¿ya? Cuando hablamos del proceso de rehabilitación, ¿ya?, ocurre, y especialmente en los accidentes cerebrovasculares isquémicos, por ejemplo, ¿ya? Como yo les conté, hay una región del cerebro específica que ve obstruida su flujo sanguíneo, ¿ya? Y esa región en neurología se le conoce como penumbra, ¿ya? Y pueden pasar dos cosas, ¿ya? Se restablece el flujo sanguíneo y la región recupera su función, ¿ya? O se mantiene la obstrucción del flujo sanguíneo y ocurre lo que se conoce como un infarto cerebral, ¿ya? Y este tema pone dos cosas importantes sobre la mesa. Primero, que sienta las bases científicas de las mejoras en el proceso de rehabilitación, ya, porque cuando una persona ha tenido un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ya, y uno ve resultados en términos de funcionalidad en las primeras etapas, ya, significa que la zona de penumbra finalmente recuperó el flujo sanguíneo en parte o parcial o total, ¿ya? Y eso refleja los cambios que pueden tener las personas en términos de mejora de la función que se vio perdida en algún momento, ¿ya? Sin embargo, cuando ocurre finalmente el infarto, ¿cierto?, o en un proceso más a largo plazo, ¿cierto?, los mecanismos neurobiológicos que van a explicar las mejoras funcionales tienen que ver con los procesos de neuroplasticidad neuronal que
les referí hace algunas clases atrás, ¿ya? Con la reorganización a nivel cortical, ¿ya? Con los procesos de sinaptogénesis y de neurogénesis, pero particularmente con los procesos de reorganización a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y que actualmente desde la terapéutica ya no se reconoce que ninguna técnica, estrategia o método sea más efectiva que otra ya, pero sí se reconoce que todas las estrategias que se utilizan desde terapia ocupacional tienen, o desde la línea de la rehabilitación, lo que provocan son finalmente cambios a nivel cortical y subcortical que hacen que las personas puedan recuperar en parte la función que pudo verse alterada. Les propongo dejo de compartir pantalla para hacer un break y dar paso a preguntas, y la segunda patita podríamos continuar con esto. Profe, yo le tenía una pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha, adelante. Ya, bueno, se lo había escrito en el chat, pero se lo pregunto ahora igual. Porque las fístulas cuentan como accidente cerebrovascular, o sea, pueden generar. Sí, pueden generar, ya depende de la localización. Ya. Sí, porque en el caso de mi abuelita, el año pasado le dio, o sea, tuvo, no sé qué cosa fue lo que le pasó, pero ella estaba trabajando, quedó como con la vista ciega, se perdió el equilibrio, se cayó. Sí, Empezó a tener, no me acuerdo cómo se llama, pero como eso, se me olvidó el nombre, pero que se mueve el cuerpo solo. ya, movimiento involuntario. Sí, y su brazo Convulsiones. dijo que se movía, eso, convulsiones. Su brazo se movía para todos lados y como se pegó en la cabeza, como que quedó inconsciente y fue horrible. Y como que los doctores en general no se preocupan de explicarle a la gente y nosotros no entendemos tampoco qué le pasó. Sí, bueno, lo que tú cuentas es una manifestación clínica y clara de un accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces, y como dije que puede tener muchas causas, pero por lo que tú refieres que le sucedió a tu abuela, es muy probable que eso sea, ¿ya? Y una de las manifestaciones más claras tiene que ver con los déficits visuales, ¿ya? Las personas pierden la capacidad de ver con algún segmento del campo visual, o muchas veces refieren a una visión que es doble, ¿ya? Que clínicamente eso se llama se conoce como diplopía, ¿ok? Sí. Entonces, Y pero eso sería como un accidente cerebrovascular isquémico, ¿o no? es que desconozco eso, pero, o sea, si fue una isquemia, sería isquemia. Si se produjo una hemorragia, probablemente pudo haber sido hemorrágico, ¿ya? Ya, pero igual existen las dos posibilidades dentro de la fístula. Existen las dos posibilidades, sí. O sea, ahora, hay que pensar que probablemente tu abuela pudo haber tenido otros factores de riesgo más, como puede ser el colesterol, hipertensión arterial, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de el colesterol, ¿ya? Particularmente se asocia como un factor de riesgo mucho más significativo para la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, perdón, isquémico, ¿ya? Y cuando hablamos de hipertensión arterial, ya se le asocia mucho más, o a una probabilidad mucho más significativa de provocar un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, porque aumenta la presión sobre las paredes arteriales que finalmente hacen que alguna de ellas se pueda romper hasta vertir el contenido sanguíneo en el parénquima cerebral. Entiendo. Creo que ahí estaría mi pregunta, profe. Muchas gracias. Después voy a leer una pregunta que me dice, bueno, Michelle creo que me preguntó, ¿y esa materia grasa que se acumula en arterias, por qué se acumula ahí? Primero porque las personas tienen una ingesta de alimentos que es elevada en grasa, ¿ya? Y segundo porque existe cierta predisposición genética, algunas personas más que otras, a acumular materia grasa en regiones específicas, ¿ya? Ah, ¿De acuerdo? Y Paula Bendaño me pregunta por una escala que se llama Cincinnati. No la conozco.
No sé, Paula tal vez me puede contar un poco sobre ella y así puedo Sí. entender de qué se trata. Es que, hola, profe, es que se usa Hola. como, no sé si como primeros auxilios, pero evalúa tres signos de los Ujú, accidentes cerebrovasculares, que uno lo puede ujú, evaluar así como, por ejemplo, hay una desviación de la boca, ujú, como facial, ujú. hay una pérdida de fuerza, entonces uno le puede pedir a la persona que eleve los dos brazos y si se le cae uno, puede ser un signo de accidente cerebrovascular. Y el otro era el habla, tienen alteraciones del habla. Decía la escala que si Sí, la persona tiene uno de esos signos, hay como una probabilidad alta de que tenga un accidente cerebrovascular. Entonces como que puedes ujú. llevarla directamente como a una urgencia. Sí, sí, o sea, yo no particularmente no conozco, no conocía la escala, pero la triada que tú me refieres es una triada típica y característica de un accidente cerebrovascular, ¿ya? Por lo menos de los más comunes, ¿ya? Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo se podría diferenciar entre una ACV y una parálisis facial? Y yo te respondí. Am, las parálisis faciales, la gran mayoría son periféricas, que tienen que ver con una alteración en el nervio facial que es generalmente idiopática, ¿ya? Y la sintomatología, recuerda las funciones del nervio facial, ¿cierto? Sí, las manitas son como 3, 4 más o menos. Ya, a Vale. ver. Ay, espérame, ¿cómo era? Ya, a ver, los voy a ayudar un poquitito. El nervio facial es un nervio que es mixto, ya Mandibular. es motor y sensitivo, ¿ya? Y cuando hablamos de parálisis facial, la gran mayoría de los casos tiene relación con una alteración del nervio facial, ya que no es central, ¿ya? Y cuando hay un accidente vascular encefálico hablamos de una lesión a nivel central, ¿ya? Con la región que es responsable de la representación cortical de la cara, ¿ok? Y en este sentido hay diferencias importantes porque la parálisis facial solamente van a ver síntomas motores en un lado de la cara, ¿ya? Y los síntomas sensitivos van a verse vistos por alteración en el gusto, ¿ya? Porque el nervio facial es responsable de los tercios anterior de la lengua para el gusto, ¿ok? Y en en un accidente cerebrovascular que curse con una alteración en la mímica facial, ¿ya? Van a haber síntomas sensitivos, ¿de acuerdo? Y van a haber otro tipo de síntomas neurológicos. Va a haber alteración de la visión, ¿ya? Va a haber alteración, como dijo su compañera, probablemente de la movilidad de un brazo o de una pierna, ¿de acuerdo? Van a haber síntomas sensitivos en la cara, ¿ya? No tan solo motores. Entonces, es una diferencia importante, ¿ya? A la hora de discriminar entre una parálisis facial periférica y una central, ¿ya? Y recordarle además que el nervio facial comparte uno de los conductos con el nervio vestíbulo coclear. Entonces, en las parálisis faciales, ¿ya? Además se asocia a alteración en la audición, ¿ya? Cosa que no pasa en los accidentes cerebrovasculares, ¿ok? O sea, que pasa, pero que es mucho menos probable. ¿Ok? No sé si se entendió la respuesta. Sí. Por eso es importante que retomen sus conocimientos de anatomía, ¿ya? Cada estructura tiene una función, ¿ya? Y por regla en neurología se entiende que alguna alteración en alguna estructura específica necesariamente va a significar la alteración de alguna función de las personas, tanto cognitiva, motora, perceptiva, ¿ya? Aún tenemos tiempo para resolver preguntas, así que todas van a ser bienvenidas.
Profe, yo tenía una duda, bueno, es como de conceptos. En el accidente cerebrovascular isquémico de tipo trombótico, ¿se diferencia del embólico? ¿Era por la posición del trombo o no? Porque en la parte No, del embólico decía como que viajaba, pero el es por el trombótico... origen, ¿ya? El trombótico se va a originar en arterias cercanas al cerebro o dentro del cerebro, y el embólico generalmente se forma a nivel pulmonar o del corazón. Entonces, logra viajar hasta que se deposita en el cerebro. Ah, ya, profe. ¿Ya? Ese, Gracias. ok. ¿Preguntas? Yo creo que esta es la cátedra más relevante de esta asignatura hoy día, ¿ya? Porque quienes se dediquen al área neurológica, sí o sí, esta va a ser el gran grueso de población que van a tener que ver, personas con accidente cerebrovascular. ¿Ok? Les propongo hacer el break respectivo y podemos retomar en un par de minutos. Entonces, ustedes me dicen a qué hora, si quieren volver a las 6 o quieren retomar un poco antes. Son 5:25. Podría ser a las 6, yo creo, pero no sé qué opinarán mis compañeros. ¿Le acomoda a Sí, las 6? ¿Sí? Yo pienso lo mismo, profesor. Camila. Ya, perfecto. Gracias a Camila, gracias quienes manifestaron ya. Entonces retomamos a las 6. Las dudas que pudiesen tener las pueden dejar escritas en el chat y a la vuelta retomamos este interesante tema, ¿de acuerdo? Gracias por los likes que todos me están dando. Nos vemos pasadita media horita más, ¿ok?